Buenos días a todos. Vamos a iniciar este webinar. Vamos a esperar un par de minutos que todo el mundo se conecte. Vamos a esperar un minuto más e iniciamos este webinar. Ok, creo que podemos empezar, si te parece bien, Mario. Sí, adelante. Buenos días a todos y gracias por acompañarnos en este webinar organizado por Onclusive. Es un placer estar con vosotros. Yo me llamo Andrés Chihuahilaf, soy director de Customer Success en Onclusive y hoy tengo el placer de compartir esta sesión con Mario Jiménez, CEO y fundador de The Garage. Mario, antes de comenzar, quiero saludarte y darte las gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien. Nada, un placer. La verdad es que es un tema muy interesante. Me apetece mucho bueno, pues compartir las conclusiones del estudio, ver a qué otras conclusiones llegamos y también, bueno, dar las gracias a todos los asistentes. Os vamos a emplazar, si os parece, a hacer las preguntas al final. Si os parece bien, nos las vais dejando en el chat del webinar y las respondemos al final de la sesión. Eso es. Bueno, el tema que nos reúne es apasionante y muy actual. Cómo los medios moldean la percepción pública sobre diversidad, equidad e inclusión y sostenibilidad en España, pero también en el mundo. Entonces, usaré el acrónimo DEI para referirme a
diversidad, equidad e inclusión, que es un poco largo. Y en este webinar, entonces, se basa en el informe Brand Influencer Rank de Onclusive, que mide la influencia mediática de más de 500 marcas a nivel global. Y para quienes quieran profundizar, pueden acceder y descargar el informe fácilmente a través del código QR que encontrarán en la pantalla arriba a su derecha. Entonces, Mario y yo seremos los dos ponentes de este webinar. Quiero también presentar brevemente a Onclusive, que es una empresa global de inteligencia mediática que proporciona software con una amplia cobertura de prensa, televisión, radio y redes sociales, y que ayuda a las marcas a transformar datos en decisiones estratégicas y gestionar mejor su reputación. Mario, antes de entrar en materia, ¿podrías presentarnos a The Garage? Y me gustaría también preguntarte qué fue lo que más te llamó la atención del informe cuando lo viste por primera vez. Sí, bueno, hago el cuento corto para no aburrir. Somos una agencia de comunicación integral. Llevamos 10 años, hacemos 10 años dentro de nada, de 2 semanitas. Bueno, creo que lo que nos diferencia es que hemos aplicado siempre un enfoque muy creativo a la forma de comunicar, ¿no? Y hemos tratado siempre de darle mucho peso, que es algo que tiene importancia en este informe, a la calidad de los contenidos, ¿no? Y a cómo contamos las marcas, bueno, haciendo que sean relativamente verdaderamente influyentes para la audiencia, respetando también el valor que dan los periodistas a la información, ¿no? ¿Y qué es lo que más me haya llamado la atención del informe? Bueno, creo que dos cosas principales, ¿no? Por un lado, cómo refleja un poco la deriva de política y socioeconómica mundial y el impacto que esto tiene en la reputación de las marcas. Y una cosa que veremos al final, que es la situación de España con respecto al top mundial, ¿no? Lo comentábamos antes de empezar, que creo que es el único país a nivel mundial que no ha conseguido colocar más que 5 marcas en este ranking, ¿no? Cuando el resto de países sí han conseguido tener bueno, pues más presencia. Muy bien. Bueno, hablando de la agenda, como lo ven aquí en pantalla, recorreremos junto 3 bloques que nos van a guiar a lo largo de la sesión. Primero hablaremos justamente del contexto político y legal para entender el entorno en el que se comunican las marcas. Después explicaremos la metodología de Onclusive para que puedan comprender cómo se construyen estas puntuaciones. En tercer lugar, entraremos en los hallazgos principales del informe, donde veremos qué marcas destacan y por qué. Hablaremos de estrategias prácticas, es decir, qué aprendizajes pueden llevarse hoy para aplicarlos en su día a día. Finalmente, como lo ha dicho Mario, tendremos este espacio dedicado para sus preguntas y ahí la podrán escribir en el apartado de questions. Entonces, empecemos por hablar del contexto político y legal. Mario, ¿cómo resumirías el impacto que han tenido los últimos cambios políticos y regulatorios en la comunicación de las empresas? Bueno, yo lo resumiría como un tremendo efecto dominó. Creo que la llegada de Trump, no por ser menos esperada, ha sido también sorprendente, ¿no? Creo que el panorama político y jurídico, no solo de Estados Unidos, me voy a centrar por un momento en Estados Unidos porque creo que ha sido el gran detonante, pero no solo Estados Unidos, está actuando como un catalizador que obliga a las empresas a reevaluar y en muchos casos a reducir sus compromisos públicos en materia de diversidad, equidad, inclusión y sostenibilidad, ¿no? Y bueno, pues esto tiene un impacto evidentemente en la reputación, por un lado en cómo lo perciben los medios de comunicación y por otro en cómo lo perciben bueno, pues los consumidores, los accionistas, stakeholders y demás. Creo que Trump llegó con una idea muy clara, porque ya el primer día empezó a aprobar bueno, pues órdenes ejecutivas que afectaban directamente a organizaciones federales y evidentemente también al sector privado, ¿no? Llegó a prohibir a sus contratistas tener políticas explícitas en políticas de y en sostenibilidad, ¿no? Llegó con el mensaje de se acabó el wokismo, como él decía, y evidentemente esto ha sido una cascada que ha afectado a muchas empresas, ¿no? También hay una presión legal conservadora de grupos de presión
bueno, yo me atrevería a decir retrógrados, que ha tenido su impacto también en la universidad y en el ámbito académico. Al final, creo que, bueno, las marcas no son ajenas, evidentemente, al mundo en el que operan ni a la legislación a la que se tienen que adherir y esto ha tenido un efecto muy grande que ha afectado, insisto, ha sido un desencadenante en Estados Unidos, pero que en Reino Unido, por ejemplo, ya está teniendo un impacto muy grande a nivel laboral. Veía datos de una encuesta que decían que el 70% de los empresarios de Reino Unido pensaban que esto iba a afectar a sus compañías en el corto plazo, ¿no? Y también en España, pues hace poco el Confidencial publicaba, bueno, pues como la administración estadounidense exige, como decíamos, a sus proveedores a certificar, en este caso españoles, a certificar que no aplican políticas de género ni cuentan con ningún programa que promueva las políticas DEI y que en caso de tener, pues cesarían el contrato con ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo resumiría? Pues por un lado como un desastre, porque para mí lo es, y por otro lado, bueno, pues como un efecto dominó que no sé muy bien en este punto eh, si podemos evaluar las consecuencias que va a tener, ¿no? Luego Sí, profundizamos si queréis en marcas concretas, sí. pero creo que a nivel general pues, y a nivel social en una gran frustración y a nivel corporativo pues en grandes bandazos. Sí, sí, lo que vemos entonces es que las decisiones políticas influyen directamente, ¿no? En las prioridades comunicativas y eso se refleja en los medios, ¿no es cierto? Sí, a ver, los medios, su principal función es la de contar la realidad, de informar como un servicio público que son. Entonces, si obviamos que a veces toman más partido del que deberían, sí, claro, afecta también a cómo reflejan la actualidad, ¿no? Y luego, evidentemente, hay medios con una línea editorial muy concreta que enseguida también han optado por subirse a este carro de fuera lo woke. Vale. Entonces, en los aspectos, ¿cómo comentarías tú esos aspectos de las empresas en Estados Unidos? ¿Tú ves cambios significativos actualmente? Sí, bueno, tardaron sorprendentemente, y en este caso hablo desde mi punto de vista personal, Sí, tardaron sorprendentemente poco en posicionarse, ¿no? Fue empezar a legislar, ya te digo que fue el siguiente, recordamos esta imagen de Trump, el rotulador, ¿no? Firmando sí, actas. Y poco después, un par de semanas después, pues marcas como Meta, Amazon, Disney, McDonald's y un largo listado, eh, decidieron que ya no necesitaban las estrategias de diversidad, equidad e inclusión que habían implementado durante los últimos 8 años de la última legislatura y que merecía la pena recortarlas o incluso invisibilizarlas, ¿no? ujú, Y luego empresas de un sector tan, bueno, tan de actualidad y tan cambiante como el de la inteligencia artificial, pues empresas como OpenAI o Anthropic, sí, de repente abrazaron los postulados de Trump y redujeron los esfuerzos contra la presencia de sesgos en la IA de grupos minoritarios, mujeres, limitando referencias en sus web a políticas de o sea, sí, la IA, eso es un debate profundo, la IA, pues como todas las personas, y al final, porque la IA la hacemos las personas, tiene grandes sesgos que se reflejan en los resultados que nos proporciona. Bueno, hay empresas que de verdad creo que han intentado hacer esfuerzos por reducirlos y como te digo, pues algunas como OpenAI enseguida decidieron que ya no era necesario continuar con estos y en esfuerzos. España, ¿ya vemos señales de esto o es más un fenómeno internacional? Bueno, yo creo que en España, como suele pasar muchas veces, todo tarda un poquito más en llegar o en muchos casos somos una pequeña burbuja en la que las cosas afectan de otra manera, ¿no? Mm, No he visto, por lo menos yo no conozco, y a lo mejor alguien de la audiencia nos puede ayudar en este sentido. Yo no conozco empresas que hayan, evidentemente fuera de las multinacionales, cuyo impacto también afecta a España, ¿no? Porque tienen presencia aquí o porque tienen equipos aquí. Pero digamos que de empresas españolas no he visto grandes cambios en este sentido. Al revés, pues creo
grandes buques insignia como Telefónica, de que luego hablaremos, se reafirman en sus posiciones en los términos y de Bueno, sostenibilidad, ¿no? O sea que afortunadamente creo que aquí, más allá de los grupos de presión que todos conocemos, no ha habido grandes bandazos todavía. Y espero que no los sí. haya, vaya. Y en retos en materia de sostenibilidad, me imagino que también tú constatas impactos, tú ves cambios a nivel de comunicación, de iniciativas, las cosas han cambiado, ¿no es cierto? Sí, mira, nosotros en la agencia de Garage llevamos 2 años haciendo, te menciono este informe porque creo que es bastante ilustrativo, ¿no? Llevamos 2 años haciendo un informe sobre las principales preocupaciones de los directores y directoras de comunicación de las grandes empresas, ¿no? Participan grandes responsables de comunicación de 200 y pico compañías, algunas multinacionales y otras locales, donde nos hablan, bueno, pues de su relación con las agencias o de lo que más les preocupa sobre su posición dentro y fuera de la compañía, ¿no? Y este Ujú. último año, sacamos los resultados en abril, si no me equivoco, eh, preguntábamos un poco bueno, pues por las políticas que más habían retrocedido dentro de sus estrategias de comunicación. Y curiosamente, mucho antes de que o se empezara a generar un debate mucho más público, eh, ya nos decían que las que más habían retrocedido en su estrategia eran sostenibilidad y Mm. políticas de inclusión, ¿no? O sea, coincide mucho a nivel mundial. Creo que efectivamente hemos perdido muchísimo peso en lo que nosotros como agencia también lo vemos con algunos clientes, en lo que hasta ahora era una prioridad dentro de la estrategia de comunicación, que ha dejado de serlo bueno, que ocupa ya un lugar un poquito residual porque damos paso a otros temas, ¿no? También los propios medios de comunicación en España han reaccionado. Al final, si en los últimos 5 años hemos visto cómo proliferaban secciones, bueno, pues sobre feminismo o sobre sostenibilidad en medios tradicionales que no las habían tenido antes, pues ahora esas secciones cada vez se alimentan menos, ¿no? Sí. Y creo que todo responde efectivamente a esta sociedad polarizada en la que estamos y un poco a que el foco se pone en otros temas que se Sí. consideran, no sé muy bien por qué, más relevantes. Sí, y esos retos en materia de sostenibilidad es lo que vemos justamente en la próxima diapo, de, que hay ciertas contradicciones, ¿no? A la hora de impulsar la sostenibilidad, ¿no? Bueno, las hay algunas, algunas más evidentes y otras menos, ¿no? Creo que en general la sostenibilidad es la que menos está sufriendo, Sí. porque por lo menos hablo aquí ya en una doble vertiente. Por un lado, dentro de la bueno, estrategia efectiva de las empresas y por otro lado, en el impacto que tiene la estrategia de los departamentos de comunicación. Creo que ha sufrido bastante menos que las políticas de ahí. Y para mí por dos factores fundamentales. Primero, porque se habían hecho grandes esfuerzos por ponerla en marcha y se habían Ujú. hecho grandes inversiones en conseguir ser más sostenibles y más verdes. Y por otro lado, porque al final tiene y redunda en un ahorro de costes evidente para las compañías, ¿no? El uso de las energías limpias, por ejemplo. Sí que creo, y en el caso de España en concreto, luego también sí que nos tenemos en el caso de Telefónica, Sí. que se han hecho grandísimos esfuerzos y se cuentan Ujú. porque bueno, de verdad son relevantes. Entonces, ¿hay contradicción? Bueno, pues todos estamos con el debate de si el vehículo eléctrico es más eficiente pero contamina más por el tipo de baterías que tiene o cómo cuando empiecen a ser vehículos, bueno, menos útiles, va a costar más probablemente su reciclaje, ¿no? Ujú. O cómo algunas compañías apuestan por la energía limpia, pero abren grandes centros de datos que consumen cantidades enormes de agua y de electricidad. Hay cifras que no tengo ahora mismo en la cabeza sobre cuánto nos cuesta a nivel sostenibilidad una búsqueda en ChatGPT, por ejemplo. Sí. Y no recuerdo, hablo de memoria, pero no recuerdo si cada búsqueda relacionada con IA eran como 3 litros de agua, ¿no? El equivalente a 3 litros de agua en consumo. Entonces, bueno, claro que hay contradicciones,
pero porque creo que también es muy difícil no caer en contradicciones cuando se quiere ser sostenible y eso implica una serie de esfuerzos bastante grandes que a veces, bueno, pues obligan también a que intervengan otros departamentos dentro de una compañía. Exacto. Bueno, entonces ese es el contexto en el cual estamos, con muchos cambios, impacto con ciertas personalidades políticas como Donald Trump, que va cambiando un poco las reglas del juego y vemos que entonces el ámbito político verdaderamente tiene un impacto, va influenciando, digamos, el mundo económico en las prácticas a nivel de comunicación. Si te parece, veamos ahora la metodología para que podamos Uh hablar -huh. justamente de cómo se construyeron los resultados y hablaremos enseguida de los resultados por tipos de clasificación y hablaremos de algunos casos concretos. Entonces, hablando de metodología, la metodología de Onclusive mide la influencia de una marca en la percepción pública, en los medios, en relación con DEI y sostenibilidad. Entonces, no se trata de evaluar la calidad real de las políticas, sino cómo se comunican y perciben. Una idea para ser más claro es como ir a un restaurante, no basta con que la comida sea buena. Lo que realmente marca la diferencia es cómo se habla del sitio en las reseñas, en Instagram o en los medios locales. Entonces, la percepción externa puede ser tan determinante como la experiencia real. Una marca puede destacar en influencia global, aunque sus puntuaciones en DI o sostenibilidad sean bajas. Mario, ¿crees que en España las empresas son conscientes de esta diferencia entre realidad y percepción? Bueno, es difícil generalizar. Quiero pensar que en general lo son, porque al final, bueno, me consta porque trabajamos con muchas marcas, que los responsables de comunicación hacen grandísimos esfuerzos por ser conscientes de ello, ¿no? Y aparte creo que en el mundo en el que vivimos, si no eres consciente y lo cuentas bien, pues estás condenado bueno, pues un poco al ostracismo y al cambio de marcas. Los clientes son cada vez más infieles y el cambio de una marca a otra cada vez se hace con mayor facilidad o se consumen todas a la vez, ¿no? Pero al mismo tiempo hay una generación, como es la Z, a la que le preocupa muchísimo los Mm. valores de una marca, ¿no? Y llegan a trabajar o a comprar una marca por los valores que tienen. Entonces creo que sí, son conscientes y evidentemente se mide muchísimo toda la percepción que tiene una marca en los medios, ¿no? Bueno, Sí. me parece que nosotros en la agencia lo vemos, ¿eh? Al final cada vez más nos piden medir no solamente el impacto que tienen, sino que cómo lo percibe la audiencia de una forma muy segmentada, Mm. una comparativa con la competencia para ver si su percepción es mejor o es peor. Entonces, bueno, creo que rankings y metodologías como la vuestra ayudan mucho a Sí. ubicar efectivamente a las marcas de una forma más clara. Y sobre todo, creo que no vale solamente con el conocimiento, sino cómo aplicas ese conocimiento a tu estrategia, ¿no? Sí, 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 justamente aquí vemos en pantalla las puntuaciones. Entonces, bueno, para explicar brevemente, cada marca recibe tres puntuaciones. Primero vemos aquí Global Media Influence Score, que es la presencia total en medios durante 12 meses. DI Media Score es el impacto mediático en diversidad, equidad e inclusión. Y el tercer punto, la tercera puntuación es Sustainability Media Score, que es el impacto mediático en sostenibilidad. La posición general del ranking se basa en la influencia global y luego se añaden las dimensiones de DEI, DEI y sostenibilidad. Entonces, si vemos en la próxima foto ahí a nivel de influencia mediática global, la primera dimensión, entonces esta dimensión mide todo lo que se dice de la marca en redes sociales y medios tradicionales durante 12 meses. Menciones, alcance, interacciones. Vemos en la siguiente diapositiva de manera práctica cómo se presenta esto en nuestra plataforma que se llama Social. Vemos a través de esta herramienta que con unos clics podemos obtener los resultados
del histórico de un año o más de conversaciones en todas las redes sociales y obtener las métricas a nivel de volumen de menciones, alcance, audiencia, poder comparar, por ejemplo, Microsoft con otras marcas o temas relevantes. Y como es interactivo, se puede profundizar cada aspecto y análisis, y esto muestra quién domina la conversación y en qué medida. Mario, ¿qué significa para una marca tener una visibilidad, una cuota de voz destacada en redes sociales? Eh, ¿Qué significa? Bueno, pues al final significa reputación en primera instancia. En segunda instancia significa control. Creo también poder medirlo te permite actuar en consecuencia y en última instancia, que es lo que buscan todas las marcas, bueno, pues ventas, ¿no? Controlar crisis también. Al final, creo que no solamente es tener mucha presencia, sino saber qué presencia tienes. Puedes tener mucha presencia negativa también, ¿no? Y poder saber en qué y dónde, pues ayuda mucho, claro. Correcto. Para hablar ahora a nivel de sostenibilidad y DEI. Para esto, lo vamos a ver en la próxima diapo, medimos cuántas veces se menciona la empresa en esos temas, el alcance y el sentimiento. Podremos analizar cada contenido, entender las evoluciones. Vemos aquí un ejemplo del seguimiento de medios impresos con nuestra herramienta llamada Reputation. Y veamos igualmente este análisis en la plataforma social, que se presenta en la próxima diapositiva. Y aquí entonces vemos una visualización de conceptos clave en sostenibilidad y DEI. Nos permite identificar qué temas generan conversación y si son percibidos de forma positiva o negativa. Para ti, con tu experiencia, Mario, ¿qué relevancia tienen estas percepciones de temáticas en la gestión de reputación? Bueno, al final te puedo responder si quieres con otra pregunta. O sea, ¿qué importancia tiene para una persona conocer su estado de salud, ¿no? Sí. Pues todos nos sometemos al final a chequeos o análisis de forma periódica. Pues para una empresa es un poco lo mismo, ¿no? Tener este conocimiento pues es crucial para la gestión de la reputación de una empresa, ¿no? Te permite ir más allá de los números brutos y entender la narrativa que se está formando a tu alrededor. Tú a veces no siempre, creas una narrativa o muchas narrativas en función de las vertientes o estrategias que quieres llevar a cabo y la narrativa que termina en los medios o termina en las redes sociales es otra, ¿no? Por diferentes motivos y además puede cambiar rapidísimamente. Pues al final es vital para poder identificar posibles riesgos, ¿no? Por ejemplo, pues muchas menciones negativas sobre un tema específico o crisis potenciales y para destacar también las áreas en las que la marca pues se percibe positivamente o cómo lo puedes aprovechar para reforzar tu comunicación, ¿no? Creo que las marcas, quiero pensar que cada vez lo hacen más, pero las marcas que no miden todos estos parámetros, bueno, pues creo que están más o menos ciegas a la hora de hacer una estrategia de comunicación. Y es Y como una ventaja, evidentemente, finalmente. sí, claro, al final, si tú no sabes la posición que ocupas, lo que opina tu audiencia, el tono que tienen las comunicaciones que se hacen sobre ti en un medio de comunicación y tu competencia sí lo hace, pues Sí. estás compitiendo con una mano menos, ¿no? Mm. Y quiero dejar también claro que no solamente es comunicación. A veces pensamos que la comunicación es marketing o que es una cosa muy bonita que solo afecta a los medios de comunicación, pero la comunicación afecta de forma directa y tangencial a toda la empresa, y creo que tiene un efecto también dominó en otros departamentos, ¿no? Si una comunicación mal gestionada o no basada en datos, como es el caso, deriva en una crisis, eso afecta a todos los demás departamentos, ¿no? Sí, correcto. Para terminar con este tema de metodología, podemos ver la visión general y el cálculo de las puntuaciones. Ahí verán que hay una cierta complejidad del cálculo. Detrás de cada puntuación hay un trabajo enorme de recopilación de datos
menciones en medios, en redes, sentimiento, menciones así o también. No se trata de un ranking ligero, sino de un análisis riguroso basado en este Big Data que disponemos hoy día. Veamos ahora el ejemplo de Microsoft. Aquí vemos cómo Microsoft obtiene sus puntuaciones, 16 millones de menciones en redes, 5.7 millones en medios, 4.000 menciones en DEI con percepción mixta, mientras despedía a su equipo de DEI en 2024. También vemos más de 36.000 menciones en sostenibilidad con 90% positivas. Entonces vemos un caso claro de contraste entre narrativa pública y realidad interna. Según tú, Mario, ¿qué riesgos ves cuando la narrativa pública va en dirección opuesta a las decisiones internas? Es que no concibo que la narrativa pública vaya en contra de la gestión interna de la compañía, ¿no? Quiero decir, una compañía es relevante en la medida en que lo que cuenta es transparente y es creíble, ¿no? Sé que esto puede sonar un poco naif, pero es verdad. O sea, yo creo que como profesionales de la comunicación pues tenemos que defender que lo que contamos es como es, ¿no? Y no añadimos ni tergiversamos nada. En el caso de Microsoft, creo que es un ejemplo de comunicación mal gestionada. De nuevo, aquí apelo un poco a la audiencia y si alguien lo ve de otra manera o tiene otra información, lo discutimos, ¿no? Pero comentabas que su percepción aumentaba al mismo tiempo que despedían a su equipo ¿no? Bueno, creo que en este caso se comunicó mal. Si no me falla la memoria, si no me falla un poco la información, creo que todo se desata con una filtración que hace Business Insider en Estados Unidos, que bueno, pues que de repente publica que efectivamente despiden al equipo, ¿no? Independientemente de un posible cambio de rumbo, lo que se ha producido creo que es precisamente, como te decía, una gestión mala de la comunicación, ¿no? En el informe de inclusión el último que publicó Microsoft en 2024, a finales, el propio director ejecutivo, Satya Nadella, reconocía la importancia de mantener una plantilla diversa, ¿no? Y es verdad que creo que fue en febrero, pues de repente despide el equipo interno. Pero señalaba cosas cambiantes del negocio en el memorando este que te digo que se filtró a Business Insider. Es más, creo, una necesidad de complacer a un presidente del gobierno pues con una ideología concreta, que más probablemente a que haya un cambio interno en Microsoft, que creo que no lo ha habido tanto, porque al final lo que no podemos obviar tampoco es que es una empresa, bueno, pues un gran buque insignia estadounidense, que queramos o no, pues tiene que plegarse en muchos casos a la situación política del momento y al final no deja de ser también un contratista del gobierno americano. Entonces, ahí creo que mantener el equilibrio entre una cosa y otra, no digo que me parezca bien, y tampoco soy amigo de las medias tintas, pero mantener el equilibrio es difícil. Y cuando un equipo de comunicación tiene que contarlo, pues tiene que hacer todavía un triple tirabuzón para ello, ¿no? Es verdad que luego Microsoft, y termino con esto, por no hacerlo muy largo, una vez que se filtró este memorando, tardó poquísimo en responder a estas acusaciones, y hicieron declaraciones a un medio especializado en recursos humanos americano, que es HR Dive, y decían que básicamente se habían eliminado estos equipos por una redundancia o por duplicidad de puestos, ¿no? Habría que verlo hasta qué punto eso es real o no. Pero sí que creo que la comunicación la manejaron bien y de verdad creo que, por lo que yo conozco a la compañía, creo que siguen preocupados y comprometidos con la diversidad y la inclusión, ¿no? Vale, entonces si te parece, veamos ahora entonces los hallazgos clave, pasemos a los resultados del informe y veamos primero este top 10 DEI. Aquí vemos entonces las marcas con mayor puntuación mediática en diversidad, equidad e inclusión y vemos que en los 3 primeros lugares aparecen Johnson Johnson, American Express y Apple, todas con 89 puntos.
Le siguen Tesco y Unilever desde el Reino Unido y después empresas globales como UPS, Tesla, Procter Gamble, Mastercard y Louis Vuitton. Lo interesante aquí es notar que se trata sobre todo de marcas con gran presencia internacional y con estrategias de comunicación muy fuertes en DNI. Ahora bien, como comentábamos antes, estas posiciones no siempre reflejan lo que sucede dentro de las organizaciones, sino la narrativa que consiguen instalar en los medios. Un buen ejemplo es Apple. Vemos en pantalla un titular de la BBC donde su CEO Tim Cook reconoce que la compañía podría tener que cambiar sus programas de DEI debido al nuevo marco legal en Estados Unidos. Esto ilustra cómo una empresa puede estar en lo más alto del ranking y al mismo tiempo enfrentarse a retos importantes en la implementación real de estas políticas. ¿Cómo tú interpretas que empresas tecnológicas como Apple o Tesla encabecen este ranking, mientras que en algunos casos sus políticas internas generan controversia, ¿no? Bueno, puede haber algo de efecto halo, ¿no? Porque son, bueno, pues grandes compañías que habitualmente aparecen en los medios y generan muchísima información de temas muy diferentes. eh, y probablemente hay algo de eso, ¿no? En el caso de Tesla me cuesta más entenderlo porque además Elon Musk pues es un señor que no es muy coherente muchas veces con sus propias declaraciones y hoy está en el gobierno de Trump y luego sale y se insultan en redes sociales y se reconcilian. Entonces, bueno, creo que es una compañía que ha conseguido un cambio de paradigma en el sector tecnológico y de los vehículos eléctricos, liderada por bueno, pues por un portavoz complicado, ¿no? Pero sí que creo que, en cualquier caso, las tecnológicas han sido las más coherentes con sus políticas de IA hasta ahora, ¿no? En el caso de Apple, por ejemplo, la última junta de accionistas que tuvieron, un grupo de presión activista conservador, pedía la anulación, evidentemente impulsado y arropados por la corriente trumpista, ¿no? Pero pedía la anulación de las políticas de diversidad e inclusión. Y la propia compañía aconsejó a sus accionistas votar en contra, ¿no? De hecho, el 97% de los accionistas votaron en contra de anularlas, ¿no? Y tampoco han realizado ningún cambio ni en su web, ni en su lenguaje, ni en sus declaraciones sobre diversidad o inclusión. Y yo creo que aparentemente siguen bastante comprometidos con seguir fomentando una industria más equitativa al final. Entonces, bueno, para mí ocupan ese lugar básicamente por una cuestión de coherencia y también porque son marcas muy grandes. Lo que me da pena es que haya tan poca presencia europea ahí. Vale. Veamos ahora en el top 10 si tenemos presencia europea de marcas. Bueno, lo que vemos aquí en primer lugar, Microsoft, seguido de Prada y Morgan Stanley. Sin embargo, tenemos a Telefónica, que aparece en cuarta posición, mostrando cómo una marca española puede destacar globalmente en este ámbito. Lo interesante aquí es que este ranking mezcla sectores muy distintos, desde la moda, Prada, Zara, hasta la banca, la tecnología y la industria. El ejemplo de Prada que ven en pantalla es ilustrativo, una colección de nylon reciclado presentada con un fuerte componente narrativo y mediático, lo que refuerza su posicionamiento en sostenibilidad. Entonces esto demuestra que no se mide tanto la calidad intrínseca de las políticas, sino la capacidad de las marcas para generar conversación positiva en los medios y redes sociales. ¿Tú crees que en sostenibilidad hay riesgo de greenwashing cuando se comunica más de lo que se hace? Sí, sí. No solamente hay riesgos, sino que sí que, claro, que hay greenwashing, ¿no? Nosotros mismos en la agencia, pues cuando nos sentamos con algunos clientes a preparar sus estrategias anuales, se lo decimos, ¿no? Oye, mira, esto quizá hacia afuera va a cantar un poco. Pero es verdad que, claro que hay un riesgo.
y hasta ahora ha habido mucho greenwashing y lo ha demostrado el cambio de rumbo de muchas empresas, ¿no? Lo que pasa es que eh, al final estamos en un entorno complejo y muy regulado, ¿no? El año pasado en Europa se aprobó una directiva contra el greenwashing Ujú. y el propio gobierno español tiene una guía de comunicación sostenible que contempla multas de hasta 100.000 euros por incurrir en prácticas bueno, pues lavado verde, si queremos llamarlo así. Sí, Eh, la ley europea no entra en vigor hasta el año que viene, pero sí que ha habido ya un cambio de rumbo y de posicionamiento, ¿no? Hemos visto multas a directivos de Volkswagen por el famoso Dieselgate que ujú, se descubrió hace 10 años y todavía no existían estas políticas, ¿no? Pero bueno, yo creo que las consecuencias legales y reputacionales son reales y sí, ya no basta con comunicar compromisos, es necesario respaldarlo con datos que de verdad no enrevesados, sino datos que la gente pueda entender y comprobar, porque al final creo que aunque sí se están haciendo esfuerzos de verdad por adaptarnos al entorno regulatorio, es triste que al final hagas esfuerzos porque hay una normativa que te puede llegar a multar, ¿no? sí. Eh, pero se están adaptando, cosa que es buena noticia, ¿no? Pero sí, yo creo que en cualquier caso, sí hay riesgo y creo que las empresas son cada vez más conscientes de ello. Sí. Si te parece, veamos el top 10 global. Aquí vamos a tener el top 10 global de influencia mediática. Como pueden ver, lo dominan las grandes tecnológicas. YouTube en primer lugar con una diferencia abismal, 575 puntos, seguido por Amazon, Google, Meta y Tesla. Después aparecen Apple, Walmart y los demás. Lo interesante es que este ranking refleja un enorme poder de visibilidad, pero no es necesariamente coherencia. Por ejemplo, YouTube es líder absoluto en influencia global, pero vemos que obtiene apenas 6 sobre 100 en DEI y 7 sobre 100 en sostenibilidad. En contraste, Microsoft, aunque en el puesto 8 esté en el puesto 8, destaca con una de las puntuaciones más altas en sostenibilidad con 91 puntos sobre 100. Entonces esto confirma que la visibilidad no siempre equivale a credibilidad y que la narrativa pública puede reforzar o debilitar la reputación en temas sensibles. Vamos a ver justamente ahora 5 casos concretos contigo, Mario. Si te parece, Ujú. podemos ver el primer caso Claro. justamente de YouTube. Vamos a ver entonces YouTube, Amazon, Google, Meta y Tesla. Y en este primer caso concreto vemos bueno, YouTube es sin duda el caso más llamativo de todo el ranking porque con casi 1.000 millones de menciones al año se consolida como el canal social líder y la marca con mayor influencia mediática global. Ahora bien, cuando miramos sus puntuaciones específicas, lo hemos dicho, apenas 6 sobre 100 y 7 sobre 100 en DI y sostenibilidad, bueno, una de las críticas más frecuentes es la incoherencia en la aplicación de sus políticas de inclusión. Aunque la plataforma ha lanzado iniciativas para fomentar, ¿no?, la diversidad, sus algoritmos actualmente siguen premiando contenidos que podríamos decir quizás extremos o sensacionalista, lo que entra en conflicto directo con esos objetivos. En sostenibilidad, YouTube asegura ser neutro en carbono desde 2007, pero sigue recibiendo críticas por el alto consumo de energía de sus centros de datos y operaciones, un poco lo que tú comentabas, Mario, también en relación a la inteligencia artificial. Entonces, un ejemplo perfecto de cómo una visibilidad masiva no garantiza credibilidad en temas sensibles. ¿Qué riesgos enfrenta una marca cuando tiene tanta visibilidad, Mario, pero tan poca credibilidad en esos aspectos como DI y sostenibilidad? Bueno, yo lo primero que quiero decir aquí, para evitar suspicacias, es que nosotros somos la agencia de Google y de YouTube desde hace 7 años. Y conocemos muy bien sus políticas de sostenibilidad y de inclusión. Y luego nos detenemos, si queréis, en el caso de Google en concreto, ¿no? Sí, Creo que a YouTube le juega una mala pasada eh, el hecho de que normalmente es Google quien comunica sus políticas de sostenibilidad o de inclusión, ¿no? En este caso, es decir, puede que asociemos
quiero pensar que todo el mundo tiene claro que YouTube forma parte de Google, ¿no? O de Ujú, Alphabet. Eh, pero probablemente haya o se pueda generar confusión con respecto a las políticas que aplica, porque las políticas que se aplican dentro de YouTube como compañía pues son las mismas que aplica Alphabet para todo su grupo. Sí es cierto que hay siempre mucho, y aquí creo que está aquí de la cuestión, hay mucho discusión sobre el tipo de contenido que hay en la plataforma, ¿no? Al final es una plataforma abierta en la que me consta que se hace muchísima moderación de los contenidos y que se llegan a ujú, eliminar contenidos que van contra sus términos y condiciones en menos de 3 segundos. Entonces, bueno, el equilibrio entre ser una plataforma donde haya libertad de expresión y de contenido regulado, insisto, porque contenido ujú. sexual pues no vas a encontrar, por ejemplo, eh, y, y, conseguir hacia afuera transmitir ciertos valores, pues a veces es complejo, ¿no? Y el análisis que hace la gente, pues a lo mejor no es todo lo profundo que debería. Pero sí que creo que, evidentemente, como reflejan los datos, pues le juega una mala pasada en cuanto a reputación. Sostenibilidad, pues al final Google y por ende YouTube es una compañía neutra en carbono desde hace bastantes años, ¿no? Porque toda Ujú. la energía que consumen la generan también ellos mismos con sus políticas de sostenibilidad y en energía limpia. Entonces, creo que es una cuestión de que el árbol en este caso te impide ver el bosque al final, porque el hecho de que haya contenido que no, bueno, pues te guste más o menos, eh, está evidentemente perjudicando a la reputación de la compañía en Ujú. otros ámbitos. Sí, sí, sí. Veamos, sigamos con el segundo caso, el caso de Amazon, si te parece. Entonces, otro de los grandes protagonistas de este ranking con más de 140.000 menciones en un año y una influencia global de 377 puntos. Sin embargo, sus puntuaciones en DI y sostenibilidad son bajas, 24 sobre 100 y 29 respectivamente. Entonces, vemos que, por ejemplo, en enero de 2025, Amazon redujo parte de sus programas de DI, siguiendo la misma tendencia que otras compañías en Estados Unidos tras Uh -huh. el cambio de marco legal. Esta decisión generó mucha cobertura mediática, pero también un impacto negativo en su puntuación. En sostenibilidad, la empresa comunicó objetivos muy ambiciosos: cero emisiones netas en 2040, operaciones 100% renovables en 2025 y electrificación de su flota de reparto. No obstante, la narrativa pública sigue señalando los enormes retos logísticos asociados a su cadena de suministro, lo que limita la credibilidad de esos compromisos. Es un buen ejemplo de cómo la magnitud de una empresa hace cualquier contradicción entre comunicación y realidad que tenga un impacto inmediato en su reputación. ¿Qué enseñanza deja Amazon, en tu opinión, Mario, sobre comunicar compromisos ambiciosos frente a narrativas críticas? Bueno, yo primero creo que es importante tener en cuenta que de las 5 compañías de las que estamos hablando tienen todas un foco mediático encima importante. Sí. Eh, Porque, bueno, más allá de que comuniquen más o menos proactivamente, los medios, bueno, pues publican sobre ellas constantemente. Y esto ya te expone de alguna manera, quiero decir. Pero es verdad que Amazon, bueno, pues es un caso muy paradigmático. Cuando gran parte de tu negocio depende de, bueno, pues de reparto, de vehículos de reparto, la verdad es que es difícil conseguir generar una imagen pública alineada con los compromisos de sostenibilidad. Y es verdad que están haciendo muchísimos esfuerzos por electrificar su, bueno, su parque de vehículos, Mm. pero aún así hablamos de millones de furgonetas, millones de vehículos que bueno, pues evidentemente tiene un impacto económico amplio, ¿no? Por otro lado, sí que es cierto que a finales del año pasado pues anunciaron que estaban eliminando programas y materiales anticuados relacionados con la inclusión o la representación de minorías o de etnias racializadas, ¿no? Y bueno, pues se interpreta evidentemente como una respuesta a
la posición conservadora y al escrutinio legal de las iniciativas de DEI en Estados Unidos, ¿no? Ellos lo justifican con un argumento, y esto es información pública todo, de centrarse en programas con resultados probados y en fomentar una cultura más inclusiva en general, Sí, en lugar de depender de objetivos de contratación específicos, ¿no? Entonces, sí, bueno, sí. es verdad que internamente pues, ha generado preocupación y que los propios empleados han reportado menos programas de capacitación relacionados con DEI. Es complejo, porque ya te digo, al final estás expuesto desde muchos flancos y así como sostenibilidad es verdad que hacen grandes esfuerzos y tienen políticas ambiciosas. En DEI sí que creo que ha habido un retroceso, ¿no? Y Sí, evidentemente eso tiene que tener un impacto en tu reputación. sí, sí. Si te parece, pasemos y veamos brevemente los últimos casos, porque ya veo que nos queda poco tiempo. El próximo caso, bueno, de Google que ya habíamos mencionado, pero aquí otra de las marcas más mencionadas globalmente, con una fuerte influencia mediática, obviamente. Durante años fue referente en políticas de diversidad, estableciendo objetivos concretos de contratación para empleados de grupos infrarrepresentados como afroamericanos, hispanos, indígenas, mujeres en puestos técnicos y de liderazgo también. En febrero de 2025, la compañía abandonó oficialmente esos objetivos, amparándose en las resoluciones de Donald Trump sobre esos aspectos. Según un comunicado interno, ya no perseguirá metas de representación en materia de diversidad, equidad e inclusión. Y esto explica por qué, a pesar de su fuerte visibilidad global, Google tiene una puntuación baja, en DI 28, mientras que en sostenibilidad llega a 53. Entonces es un caso que muestra cómo un cambio drástico en narrativa y políticas internas puede tener un impacto inmediato en la reputación mediática de una marca. Y si vemos el caso ahora de Meta, Meta también, que es otro caso muy relevante de este informe, eh, con 325 puntos de influencia global. Su CEO, Mark Zuckerberg, concentra una cuota de voz muy superior a la de otros líderes del sector, lo que multiplica la exposición mediática de la empresa. Sin embargo, a principios de 2025, Meta interrumpió sus principales programas de DEI, incluyendo iniciativas de contratación, formación y diversidad de proveedores. Entonces, esta decisión desató un debate en toda la industria tecnológica. ¿Es una estrategia adaptativa a un marco legal cambiante o es un retroceso en compromisos esenciales? La dirección de Meta lo justificó hablando de un giro hacia la denominada diversidad cognitiva, en lugar de mantener métricas tradicionales de diversidad. Eh, Mario, ¿es creíble este argumento de sustituir esta diversidad tradicional por diversidad cognitiva? ¿Y sabrías definir lo que se entiende por diversidad cognitiva? Bueno, yo te puedo decir lo que creen que significa en Meta, ¿no? Para ellos ellos decían que esto los llevaba a enfocarse en una variedad de habilidades y perspectivas o estilos de pensamiento diversos dentro bueno, de su fuerza laboral, ¿no? ¿Qué significa eso? No lo sé, porque creo que la diversidad física o de origen también te garantiza esa diversidad cognitiva, ¿no? Para mí es un retroceso disfrazado de narrativa, bueno, edulcorada, ¿no? Al final, creo que el propio Mark Zuckerberg pues ha experimentado el cambio en primera persona, ¿no? Y tampoco tardó mucho en hacerlo. No recuerdo ahora cuál era el eslogan de la camiseta, pero algo así como más masculinidad o algo Sí, así, ¿no? sí, sí, sí. Incluso físicamente pues ha experimentado un cambio, que cada uno haya, evidentemente haga lo que quiera, pero creo que está todo relacionado, ¿no? El Sí, sí. giro en la compañía y el giro en su CEO pues han ido de la mano, ¿no? Yo creo que esto responde a un claro posicionamiento del lado de Trump por una Ujú. cuestión estratégica de compañía y porque es verdad que también en otras políticas de la propia empresa, pues el giro a metaverso y tal, no les han salido probablemente como ellos querían, ¿no? Pero es curioso porque ha sido una de las empresas eh, que menos ha intentado disimular este cambio.
Sí. Sí, sí, y ahí vemos también con el último caso, con el caso de Tesla, con Elon Musk, que ya hemos mencionado, cómo, su marca personal está íntimamente ligada al éxito, a la innovación y también a la polémica de Tesla. Entonces, esto funciona en los dos sentidos. La visibilidad de Elon Musk potencia la influencia de la marca, pero al mismo tiempo sus intervenciones políticas o personales pueden convertirse en un riesgo reputacional directo. ¿Hasta qué punto, Mario, los líderes son un activo o un riesgo para la reputación de una marca? Bueno, yo diría que son el activo, ¿no? Porque al final no puedes separar a tu líder de la empresa. En algunos casos, pues son más o menos relevantes o cambiarán más o menos frecuentemente, pero en general, cuando hablamos de tecnológicas, por ejemplo, por seguir con este ranking, rara vez el líder cambia, ¿no? Puedes tener unos fundadores que den un paso a un lado o no, pero al final el líder está ahí y tiene muchísima visibilidad, ¿no? Y en Estados Unidos además se gestiona de forma diferente a la que lo hacemos en España. Pero en Ah, el caso de Elon Musk, ya no solamente es Tesla, ¿no? Creo que cuando compró Twitter dejó bastante claro qué tipo de red social quería y bajo qué argumentos y premisas. En su caso es que además ha expresado públicamente su escepticismo sobre sostenibilidad y políticas de diversidad, equidad e inclusión. Entonces, eh, Tesla, como es o Elon Musk, como es un señor bastante poliédrico, sí, pues es difícil analizarlo de una forma, digamos, directa o intrínseca, pero al final, porque bueno, ahora hablamos de si llegamos a Marte o no llegamos a Marte, pero hago coches eléctricos y al mismo tiempo compro redes sociales. Eh, Creo que él es Tesla y Tesla es él y bueno, pues luego comprarás sus coches o no en función de lo que tú consideres, pero es verdad que en Estados Unidos, cosa que hasta donde yo sé no llegó a España, mucha gente empezó a poner pegatinas en los Tesla, ¿no? Compré este coche antes del giro de Elon Musk o antes de saber qué más era este tipo de persona. Entonces, bueno, es que es muy difícil disociarlo, porque en este caso él es la marca y la marca es él. claro. Terminemos esta presentación con un foco local. Si te parece bien, aquí vemos el top de las marcas españolas en el informe. Bueno, en primer lugar aparece Zara, que además es la única marca española dentro del top 50 de las marcas más influyentes del mundo. Le siguen ACS, Telefónica, BBVA y Santander. ¿Cómo interpretas estos resultados para el mercado español? Bueno, retomando lo que decíamos al principio, España es particular, pues que es el único país de todo el ranking que habéis analizado que solo consigue meter 5 marcas en el top en lugar de 10. ¿Por qué estas? Bueno, pues yo reconozco que cuando lo vi por primera vez me llamó la atención, ¿no? En el caso de Zara y de Telefónica sí le veo bastante sentido. Eh, ACS a mí me sorprendió y en el caso de BBVA y Santander, pues bueno, eh, creo que son los grandes bancos y que tiene sentido en tanto en cuanto generan muchísima información. Y es cierto que en el caso de BBVA, por ejemplo, pues sí ha fomentado activamente la inclusión de personas LGTBI, superó en 2024 su objetivo de presencia femenina en puestos directivos, bueno, y tienen un plan ambicioso en este sentido, ¿eh? Entonces, Sí, creo que lo que hay tiene sentido también porque refleja su política. Y en el caso de Telefónica y Zara, bueno, pues es que Zara es una marca que apuesta menos por los medios tradicionales, la publicidad tradicional, lo fía más a las redes sociales, donde tiene una legión de fans para mí justificada, porque es una marca que lo hace muy bien, que apoyan bastante de lo que hace y es verdad que tiene mucho compromiso con la sostenibilidad en cuanto a los tejidos. Ya entraríamos en temas de dónde elaboran y con qué políticas tienen de fabricación de las prendas, pero creo que sí que tiene una política creíble en cuanto a sostenibilidad. Y sí, Telefónica es verdad que puso hace varios años el foco en ser más verde, ¿no? Y se sí, puso el objetivo de alcanzar emisiones cero en 2040 y van bastante bien encaminados, ¿no? Redujo en los últimos 10 años, si no recuerdo mal, sí, sus sí, emisiones de CO2 en más del 50%. Entonces, también para mí tiene mucho sentido que esté ahí y además me alegro porque eso quiere decir que no solamente la compañía lo hace, sino que lo cuenta bien y llega bien a la audiencia.
Exacto, en ese sentido tenemos que avanzar en España. Veo que ya el tiempo se nos acaba, no veo preguntas. Por supuesto, podemos seguir esta charla fuera de este webinar. Con esto cerramos la presentación. Ha sido un placer compartir contigo este momento, Mario. Te lo agradezco mucho y gracias a todo el mundo por acompañarnos en este webinar. Un placer, gracias a vosotros.